Bueno, vamos a empezar nuestro estudio. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, verso 13. Hoy vamos a ver. Dice así la palabra: retén la forma de las sanas doctrinas que de mí oísteis, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Bueno, vemos acá la palabra, como dice, retén la forma de la sana doctrina que de mí oíste. Sabemos que él lo va diciendo esto porque a Pablo le fue revelado el Cristo. Él mismo comenta: a mí no me lo reveló carne y sangre, sino el mismo Cristo. No quiere decir que no haya aprendido de otra persona. Por supuesto, recibe por la fe, hay revelaciones de nuestros apóstoles antes que él, pero él lo que obtuvo fue la profundidad que en Cristo hay salvación, y bueno, lo fue llevando cada vez más profunda, que dice, creo que está en Timoteo también, dice, el misterio oculto que ha sido manifestado. Entonces, ¿qué ha sido revelado? Entonces, acá le está diciendo, retén la forma de la sana doctrina que de mí oíste. Ahora vemos que no hay contaminación, vemos que siempre la ley representa a la levadura, y Cristo mismo decía, guardaos de la levadura de los fariseos. Entonces por eso dice sanas palabras o sana doctrina. Y vemos que dice retén. Y retén es cuando tiene que estar en su mente ya arraigado esa fe en esa palabra del sacrificio de Cristo. Hoy estaba tocando a la mañana Rosa, estuvo tocando, dijo algo acertado, que yo creo que se viene predicando así, pero a veces se lo dice de otra forma, que hay que mostrar el origen, pero también hay que hacer hincapié en el sacrificio de Cristo. Muchas veces uno no lo dice el sacrificio de Cristo, pero sí está diciendo en la palabra de Jesús, y cuando está dividiendo dos tiempos, se está haciendo énfasis en la palabra del sacrificio, en la palabra de la cruz. A eso es lo que voy cuando decimos incredulidad a la palabra de ¿qué? A la palabra de Jesús. Simplemente que en el sacrificio, en la ley, mostraba todo en una forma figurada del sacrificio de Cristo, pero estamos evidenciando eso. Pero está bueno aclararlo también en el sentido de que hacía hincapié, y yo digo, tal vez yo me doy cuenta, pero otros no se dan cuenta, otras personas. Entonces dicen incredulidad a la palabra. ¿Pero qué palabra? ¿Y cuál es la palabra? Y entonces hizo ese hincapié en el sacrificio de Cristo, porque ahí se mostró su poder, se derramó el poder de Dios, se derramó toda la autoridad, y a donde nos dio salvación a cada uno, ¿no? Y entonces ahí se cumplió justamente ese misterio escondido. Y entonces esto es lo que tenemos que retener, ya no retener en el caso de que cuando hay contaminación en la ley, ¿no? Porque por tradición nosotros escuchamos que tenemos que cumplir la ley, o sea, todo lo que está escrito, por ejemplo, en algunas religiones o en algunas doctrinas, vamos a decir, no comen el cerdo. ¿Pero por qué? Porque lo sacan del Antiguo Testamento. Y así hay cada forma, ¿no? Extraña, ¿no? Muchas veces que también dice, por ejemplo, el lavado de pies, el lavado de manos. En muchas iglesias lo practican, todavía se sigue practicando. Entonces ya hay una mistura ahí, cuando sabemos claramente, en Hechos lo confirma, que la ley no es para nosotros. Y hay muchas doctrinas que defienden el punto de vista de la ley, entonces te van a presentar siempre argumentos, pero tenemos que saber que no es para los gentiles, eso fue para los judíos. Y dice la palabra que la ley también es buena, pero si se utiliza legítimamente. ¿Y cuándo es legítimamente? Cuando se usa o le das el sentido a la palabra. A eso es lo que vamos apuntando, porque si todos los enfocamos al sacrificio de Cristo, ahí va a cobrar un sentido la ley, porque la ley muestra el pecado. Y la ley te dice qué es lo que tenés que hacer. Entonces ahí vale la ley, pero yo qué tengo que hacer. Yo me tengo que humillar para que ese sacrificio de Cristo tenga poder sobre mi vida para poder cumplir. Por ejemplo, ama a tu enemigo.
no amás a tu enemigo. Muchas veces no amamos ni a nuestros hermanos, que no lo consideramos enemigo, pero tampoco tenemos una afinidad tal. Entonces vemos que no podemos cumplir, porque nos dice, la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Sentimos tantas sensaciones de pecado en nuestra vida, que ahí justamente vemos nuestra incapacidad de cumplirlo. ¿Y dónde lo podemos cumplir? ¿Cómo lo podemos cumplir? Reconociendo nuestro pecado y que obtuvimos el perdón en la cruz del Calvario para que esa fuerza de Cristo tome control y dominio de nuestra vida, y entonces así podamos cumplir, no simplemente por fuerza, sino porque lo sentimos, que gobierne ese espíritu nuestra vida, o sea, que gobierne la paz, que gobierne el amor, que gobierne la mansedumbre, que gobierne la templanza, tantas cosas, ¿no? Como contó el testimonio del hermano el hermano Luis, que en un momento perdió la templanza, el temple se descontroló, perdió la mansedumbre con el hijo. ¿Por qué? Porque se descontroló. Entonces, ahí está justamente de que nos muestra que nosotros somos carnales vendidos al pecado, que falta la ocasión simplemente para que se manifieste el pecado. Entonces, lo que tenemos que retener en nuestra mente es esta doctrina. Y cuando más toma esta doctrina tu mente, es cuando más te va a gobernar por la palabra, y esa palabra, como tiene poder, va a ser fuerza en tu vida para controlarte y va a destruir de a poco esa vieja esencia. Y no va a ser un esfuerzo, porque cuando te toma el control y dominio, o sea, vos cuando amás, no podés odiar. Pero así es el Espíritu de Cristo. Cuando entra y toma control en tu mente, todo lo bueno, todo lo puro, eso es lo que va a controlar tu mente y te va a hacer buenas obras, te va a llevar a tomar buenas decisiones, te va a llevar a tomar, por ejemplo, el amor, a que te tome el amor, a que ames a tu semejante, a que puedas hacer el bien todo el tiempo, al que no pierda la mansedumbre, sino que sienta paz, esas cosas de querer cumplir la voluntad del Señor, porque el Espíritu mismo está en vos. No es un esfuerzo, como muchas veces nos esforzamos. Está bien para guardar un testimonio, pero tenemos que saber que si estamos mal interiormente, mucho tiempo no lo vamos a poder guardar. Vamos a tener un límite, y te va a llevar hasta el límite el Señor para que no hagas a tu manera, para que se evidencie el pecado y vos tengas que clamar al Señor. Entonces, antes de llegar a un mal testimonio, sabiendo que está en nuestra mente, nosotros ya tenemos que ir pidiendo perdón para que haga un cambio en nuestra vida y no hagamos desastre con nuestra vida y con la vida de otros, ¿no? Porque cuando nos toma el demonio, vamos a hacer cualquier cosa. O sea, nosotros mismos no vamos a tener dominio propio si no está la autoridad de Cristo, porque nos va a controlar el enemigo. Acá gobiernan o es Cristo o es Satanás, es así. Cuando domina Cristo, está todo bien en nuestra vida. Queremos vivir, miramos con el futuro con esperanza, nos da ganas de todo, estamos alegres, estamos contentos. Y cuando nos toma Satanás, ¿cómo estamos? Estamos mal, estamos llorando por los rincones, estamos deprimidos, sin motivo de vida, todas esas cosas te toman. Y muchas veces hasta nos equivocamos, ¿no? Porque decimos, no, esta vida sí, me pide mucho, y pensás que estás llevando una vida sufrida por causa de Cristo, cuando en realidad estás sufriendo por tu pecado, porque está la mezquindad del pecado. Entonces estás sufriendo porque Satanás te hace sufrir, pero te hace mirar con engaño la palabra, y vos ¿qué haces? Le echás la culpa a Dios, cuando en realidad no está tomando Dios tu vida, porque no podés orar, porque no podés predicar, y hay tantas cosas, como colgamos la última prédica de mi mamá que se colgó en internet, el espíritu de Jonás, que huye de hacer la voluntad del Señor, no quiere predicar, no quiere ir a Nínive, y así estamos. Muchos dicen, pero yo no quiero ser predicador, a mí no me interesa aprender la palabra, yo me quiero sentir bien, y es imposible sentirse bien si, como dice acá, no sos retenedor de la palabra, fiel, como dice, tal como ha sido enseñada. Así como lo enseña Pablo, nosotros en cada pecado, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que presentar nuestro pecado para libertarnos de esa opresión, de ese malestar, y entonces, como dice acá, para que también pueda exhortar a otro con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahora, si vos no tenés la palabra, ¿qué pretendés enseñar? ¿O qué pretendés convencer a otro cuando ni vos mismo te crees
Vamos a decirlo como lo dicen ustedes. No me creo el cuento yo que le voy a convencer a otro. Entonces, así estamos muchas veces delante del Señor. Queremos enseñar, no, quiero que conozcan la palabra porque sufren mucho, pero si vos no te podés libertar, no vas a poder libertar a otro, porque necesitas primeramente gobernar tu espíritu. Y por eso yo me daba cuenta, por lo que contaba el hermano también, justamente se descontroló su hijo. Bueno, en el sentido, primeramente, ¿qué tenemos que hacer? La limpieza tiene que estar en nosotros. El control de Dios tiene que estar en nosotros. Porque si nosotros no podemos controlar nuestra vida, ¿qué pretendemos tener autoridad sobre otro? Le podemos contar y esto es verdad. Pero de ninguna manera el espíritu que está en nosotros va a controlar al otro o va a poder tener autoridad para que obedezca, para que venga la conversión, cuando en mí mismo ya no está el proceso. Y dice así la palabra, Tito 1:9. Tito 1:9. Dice así la palabra, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar a otros con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. No, esto lo leí recién, lo expliqué, no me di cuenta. Pero vos fíjate que en el 1:13, en la segunda parte, que dice así, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. ¿Dice la ley? No, dice que es en Cristo Jesús. Entonces, en la fe, en la confianza y en el amor. ¿Por qué en el amor? ¿Cómo se mostró su amor? Por el sacrificio. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Entonces ahí se mostró el amor, en que mandó a su Hijo único y Él murió por amor de la humanidad, por amor del ser humano, por amor de los que están perdidos, y como dice, que es en Cristo Jesús. Él mostró en su sacrificio el amor. Nadie va a tomar el lugar de otro si no lo ama. ¿Vos te vas a matar por Emma? No, no te vas a matar. Yo no me voy a matar por ninguno, porque todavía no tengo un amor formado, a eso es lo que voy. Apenas me puedo tal vez sacrificar por mi hijo, ¿no? Porque tengo ese afecto tan grande, pero por un extraño yo no voy a tomar el lugar. Imagínate que Cristo, aunque siendo pecadores nosotros, dice, Él tomó nuestro lugar. O sea, ni siquiera éramos parientes cercanos, ni siquiera éramos hermanos de Él. Y entonces, Él, habiendo de llevar, dice, muchos hijos de la gloria, tomó nuestro lugar. Entonces, tomó nuestro lugar y así participamos de la salvación y pasamos a ser hijos de Dios. Dice en 2 de Timoteo 3:14. 2 de Timoteo 3:14, dice así la palabra, 2 de Timoteo 3:14 y 15. Dice así la palabra, pero persiste tú en lo que has aprendido y te convenciste sabiendo de quién has aprendido y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vemos acá la palabra, persiste en lo que has aprendido, insiste, seguí, luchá. ¿Por qué? Porque había prácticamente dos doctrinas que chocaban, ¿no? La de la ley y de la gracia. Y vemos, la gracia, estoy hablando del sacrificio de Cristo, el mensaje de Jesucristo. Y la ley, estoy hablando de lo que predicaban los fariseos, y dice, persiste tú en lo que has aprendido. Y te convenciste, él se convenció. Acá Timoteo, le está hablando a Timoteo. Timoteo estaba convencido sabiendo de quién había aprendido, o sea, el mismo Señor le enseña, usa la vida de Pablo y dice, y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. De la niñez. Entonces, acá habíamos tocado nosotros que por tradición él ya traía del judaísmo la palabra, ¿no? La palabra de la ley. Pero dice acá, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Entonces, indagando, sondeando la palabra, todo apunta al sacrificio de Cristo, toda la palabra de la ley. Y se te pueden hacer sabio
para salvación, o en la salvación, experto en la salvación. Podés ser conocedor, podés experimentar la salvación a través de esta palabra, por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces la palabra mismo te hace entender que la salvación está en Cristo y no la ley. Está en Cristo Jesús. Entonces de ese sacrificio, hermano, tenemos que pedir perdón porque se nos cierra la mente. Pedimos perdón en la incredulidad, como explicaba hoy a la mañana Rosa. Perdóname, 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 pero no saben de qué, porque no tienen convicción de qué. Muchas veces tenemos convicción de algo, ¿no? Pero después estamos atados en otras cosas y vemos que no salimos, pero no descubrimos el pecado. No, porque tenemos un tapujo. Por más que nos dice el instrumento muchas veces, por causa de la incredulidad no los entendemos. Te lo puede estar diciendo patente en la cara. Tenés este pecado, pero cuando no hay quebrantamiento, no hay arrepentimiento, entonces no se te abre la mente. Cuando no hay clamor, no hay oración. Y no podés entender que ese pecado es el que te atrasa. Entonces decís, perdóname, perdóname, pero es como una oración que va al techo, que golpea contra la pared y sentís que rebota y que vuelve el pecado a vos y te vuelve a tomar dominio y te vuelve a tomar control. Y tal vez no te sentís tan atormentado, pero decís cumpliste, pero sabes bien que no saliste del pecado porque no sentís la liberación, no sentís el gozo, no sentís la paz, no sentís la tranquilidad, no sentís el motivo de vida, no sentís la alegría. Entonces es algo muy diferente salir libertado de la oración que salir simplemente como entraste. Entonces ahí es que le apunta. El sacrificio de Cristo está ¿para qué? Para perdonar todo pecado, dice la palabra. Entonces, ¿por qué no soy libre? ¿Es porque no hay convicción de pecado? ¿No estoy conociendo mi pecado? Bueno, la Escritura justamente me está diciendo acá la palabra. Persiste, insiste en la Escritura. En la Escritura del sacrificio, ahí cuando te muestra el pecado, ahí en la cruz que puede ser perdonado de esa tristeza, de esa opresión, de esa, amargura, tantas cosas que toma, el espíritu de muerte, enfermedades, miseria, destrucción de hogar, lo que fuere. La cruz tiene poder, o sea, en la cruz se derramó el poder de Dios, tomó nuestro lugar. Y ahí se hizo poder, ¿para qué? Para que nosotros obtuviéramos la vida, obtuviéramos la liberación, obtuviéramos salvación. Entonces dice, persiste en este mensaje. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Aprendimos siempre de la sierva el mensaje de la cruz. El pedir perdón, el reconocer que es la única forma para salir adelante. Y dice acá la palabra, de las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Entonces, sabio es una persona conocedora, ¿no? Una persona que conoce, una persona que experimenta. Entonces, de eso está hablando la sabiduría. Y cuando vos más experimentás el poder de la cruz, el poder del sacrificio de Cristo, entonces ahí vas a ser más sabio y se te va a ampliar más la mente y te va a abrir más el entendimiento que en el sacrificio de Cristo está todo reunido para que seas libre, para que te saque de esa vida de derrota, dice, que es por la fe en Cristo Jesús, y te lo aclara. Ya no es la ley. ¿Cuántas veces quieren cumplir la ley en otra doctrina? Y yo simplemente aclaro, no es porque acá cumplimos la ley, pero volcándote a lo que es bautismo, volcándote a lo que es Santa Cena, aunque algunos dirán, pero Cristo lo hizo, Cristo lo cumplió, pero Cristo ¿en qué tiempo nació? Bajo la ley. Nació de mujer bajo la ley, dice, en tiempo de ley. Y él mismo lo dice, no he venido a invalidar la ley o a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces él tenía que cumplir la ley. Cuando le lava los pies a Pedro, dice, es necesario que yo lo haga, Pedro, si no, no tendrás parte conmigo. Vemos que cumple todos los ritos, él no saltea ninguno, pero en su muerte y en su resurrección queda abolida o abrogada la ley. Ahí ya, él cumplió para eso. El único que lo podía cumplir era Cristo Jesús. Y él lo cumple para salvación nuestra. El único, o sea, era el sacrificio perfecto. Vemos que en la antigüedad, ¿cómo tenía que ser el cordero? Intachable, sin defecto, dice. Entonces, como el hombre tiene defecto, no puede cumplir ese sacrificio. No puede cumplirlo. Entonces vemos que él lo cumple, pero él está en tiempo de la ley. Y después de la ley vemos que también, aparte yo me agarro de
Hechos 21 y en Hechos 15. Cuando se dieron la diestra en señal de compañerismo, dice Pedro con Pablo, y le dice, a ellos no le mandamos. Solamente le mandamos, dice, no a que cumplan la ley, solamente que se abstengan de la idolatría, dice, y de lo sacrificado a los ídolos. Eso solamente, idolatría, sacrificado a los ídolos, es que está diciendo que no sirvan a otros dioses. Es simplemente eso. Pero después la ley en ningún punto tenían que cumplir porque no eran judíos. No eran judíos. Y eso tenemos que tener en claro. Si no tenemos en claro eso, ya no podemos dividir los tiempos. Entonces ahí va a traer la confusión. Cristo lo cumplió. ¿Pero por qué lo cumplió? Era en tiempo de la ley. Entonces vemos que nos va enseñando la palabra que en la fe, en el sacrificio, está todo. Dice en 2 de Timoteo 2:2. 2 de Timoteo 2:2. Estos son cositas que son importantes cuando se van agregando porque te van dando seguridad, digamos, los versículos. Y de pasar a decir no entiendo nada, entiendo poco, o entiendo que tengo que pedir perdón nada más y que tengo que obedecer nada más, ya pasas a la profundidad y te das cuenta que hay otros pecados. Por ejemplo, cuando leímos la vez pasada, eso de no orar por otras personas, o sea, en el sentido que el Señor te pone una responsabilidad y que uno ora sí por sí mismo, ¿no? Pero yo no voy a pedir, o sea, en tu entendimiento natural vas a decir, yo porque no voy a orar por eso, ¿por qué tengo que orar por eso? Apenas oro por mí mismo, la mayoría dice así. Pero cuando vos ya no estás orando por tu hermano, por eso dice, oren unos por otros. Porque cuando yo no estoy orando por mi hermano, entonces, ¿a dónde estoy cayendo? Estoy cayendo en pecado. Entonces, mi deber en esta congregación, digamos que nosotros somos todos hermanos y estamos congregando acá, es orar por cada uno. Y así, por ejemplo, por más que Eric me diga que ora poco o lo que puede, él también tiene que orar por mí. Por los instrumentos también tiene que orar. La oveja o el pueblo. Él tiene que orar por los otros hermanos también, es su deber como cristiano. Como cristiano, y lo afirma así la palabra, entonces oren unos por otros, dice la palabra del Señor. Entonces, ahí vemos que un poquito más de conocimiento, ya vemos otra falta, y así vamos descubriendo. Por eso es lo importante de saber la palabra, para que cuando vemos que no salimos del pecado, o sea, ¿por qué no puedo salir? ¿Por qué me siento mal? Si yo pido perdón, pero si no aprendiste la palabra, no llegas a una profundidad, entonces ya te va demandando más el tiempo, porque eso el primer tiempo sí te sirve, te libertás, pero después cuando ya va pasando el tiempo, el Señor te demanda más conocimiento, dice la palabra en Proverbios. Por ejemplo, el que aparta su oído para no oír la ley, dice, su oración es abominación. Entonces, ¿está hablando de la ley? Sí, pero en este tiempo llevémosla a la palabra. Si vos no querés escuchar la palabra, ¿cómo pretendés que el Señor escuche tu oración? Que te liberte. Si vos estás orando con pecado, con mezquindad de pecado. Entonces, mezquindad digo, no porque no querés aprender, tampoco lo soltás al pecado, porque no hay arrepentimiento, no hay convicción, no hay palabra. Entonces, ¿qué te puede convencer? Si yo, por ejemplo, le digo a Adrián, le digo, ¿sabe que tomar mate con hierba trucha es pecado? Y el tipo se va a quedar así, va a decir, pero yo no lo sabía. Bueno, ahora te informo. Por ejemplo, por decir alguna estupidez así, pero nos va enseñando la palabra para entrar en conocimiento y para saber por qué su mate no es bueno, porque es hierba trucha, hierba mala, vamos a decir. Entonces, vemos que así también la palabra de la misma manera. Esta es la hierba buena y esta es la hierba trucha. Probá, ¿cuál te gusta más? Y supongo que todos queremos la hierba buena, ¿no? Tomar un buen mate y no la hierba trucha, que la verdad que te arruina más el estómago de lo que te hace disfrutar. Dice en 2 de Timoteo 2:2. Dice, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. O sea, está hablando de la palabra de Jesucristo. Lo que has oído de mí. ¿A quién predicaba Pablo?
Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Eso dice en Corintios. Pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Era la palabra de la cruz. Dice, los griegos, ¿qué querían oír? Sabiduría. Los fariseos, ¿qué pedían? Milagros. Pero él decía, nosotros predicamos la palabra de la cruz. Predicamos al Cristo y a este crucificado. A Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Entonces vemos que justamente está haciendo hincapié en esta palabra. Lo que oíste de mí, dice, en la presencia de muchos testigos, dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros, que sean idóneos. Y yo ahora estoy predicando la palabra de Cristo. Y te estoy diciendo, por ejemplo, esto encarga a hombres que sean idóneos para enseñar a otros. Por ejemplo, ponele que Pablo me venga y me dice eso. Y yo te tengo que enseñar esta palabra para que sean idóneos, que sean capacitados para enseñar a otros. Pero si no hay formación de palabra, no hay un escuchar, no hay un escudriñar, entonces ¿cómo voy a ser idóneo? ¿Cómo voy a tener la capacidad para enseñar? Entonces ahí está el tema, que ahí otra vez, ¿en dónde caemos? Caemos en condenación, caemos en pecado, porque nos gusta escuchar nada más. Me gusta sentarme, me gusta venir a escuchar, a sentirme bien, compartimos un mate, y bueno, cumplí con el Señor, escuché la palabra, ahora me siento bárbaro. Entonces después vas y haces lo que quieras. O vas y simplemente te tiras a la cama y ya está. Al otro día, no escudriño la palabra, no le saco más provecho, no medito la palabra, como decía la sierva hoy, Rosa. ¿Qué decía? No escudriñan, no buscan los significados de las palabras. Y esos significados de las palabras muchas veces marcan la diferencia en tu mensaje. Como decía lo de la costra, que explicó, y después no me acuerdo qué otro ejemplo tocó. La lanzadera. Yo lo sabía, pero tal vez uno a veces no lo explica, a veces lo da por sabido, pero es bueno eso, que si usted no lo entiende, no esperen todo el mensaje. Entonces, si hay algo que está librado al azar, a ver, que no quedó explicado, también, si no lo sabe el instrumento, o por ejemplo, no te dio el tiempo para hablarlo, no está mal ahí googlear. Ya que tienen teléfono todo de última generación que saca una refoto, yo creo que para entrar en un diccionario no le va a costar ese teléfono. Al que le está costando a tu dedo, tal vez. Pero ahí es cuando tenemos que tener sabiduría, ¿no? Para escudriñar, y entonces ahí vamos aprendiendo. De a poco, porque una cosa te va llevando a la otra. Y después, ¿sabes qué? Te entretenés. Primero te cuesta arrancar. Parece aburrido, ¿no? Pero una vez que te va investigando a uno, al otro, y después le va tomando el gustito al ratito. Y después ya te hiciste 4 o 5 versículos que te quedan en la cabeza y te van trabajando en la cabeza. Y vas a decir, qué bueno. Al otro día te va a tomar igual la pereza. No te creas que porque leíste una vez que vas a querer agarrar siempre. No, te cuesta. Te cuesta agarrarlo. Entonces, de a poquito vas a entrar y vas a ver que la carne lucha contra el espíritu, como dice la palabra. No vas a querer agarrar. No vas a querer agarrar, pero tenés que luchar contra eso. Tenés que pedirle perdón, Señor. Te pido perdón, pero agarrá el teléfono, agarrá la Biblia, estudiá, escudriñá. Porque vos, por más que pidas perdón, no se va a abrir solo la Biblia. Por más que pida perdón, el teléfono no va a buscar solo información. Por más que pida perdón, no te va a revelar acá sin estudiar la palabra. ¿Sabés que Cristo me reveló? ¿Sobre qué te reveló? Si no estudiaste la palabra. Entonces no podés tener un conocimiento bien. Porque a veces, hasta a mí me pasó, que parecen revelaciones. Mirá, ¿te acordás del versículo ese? ¿Sabés que me reveló así? Y después va a estudiar y había sido que nada que ver. Ni el significado encima, como el idioma mismo, el castellano, es una lengua, dice que el lenguaje que se hable es una lengua viva, no muerta, viva, y se va transformando. Y los mismos significados que hace 500 años le daban en la traducción, ahora ya no significan lo mismo, o tienen otro significado, o
se amplió el significado. Entonces tenés que ir a los originales, ver el sentido en que lo decían y todo eso, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy me comentaba Emma, aliento de vida. Y después decía, el Señor nos alienta. No, pero esa clase de aliento no era, está diciendo un soplo de vida. Eso es aliento, lo que sale de adentro. No está diciendo que el Señor te alienta como, bueno, me dice después que sí, que comprendió, ¿no? Pero así, bueno, pero a lo que voy es que no era el mismo significado. O sea, se van agregando cosas y el lenguaje se va transformando, pero para eso mismo nosotros tenemos que escudriñar la palabra. Los mismos profetas, aunque sabían la palabra, dice que escudriñaban y diligentemente, cuidadosamente, tomarse su tiempo con la lectura. Y vas a ver cómo la vida ya no es aburrida. La vida, en realidad, cuando tenés el tiempo ocupado, te va faltando tiempo, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, estoy aburrida, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, cazamos el teléfono, ¿viste? Y empezás a mirar. Y la verdad que a veces ya no sabés ni qué video mirar, pero algo que me entretenga. ¿Y qué vas a buscar? Y la verdad que no sé, pero algo, a ver qué video, algo que me entretenga, y lo buscas así, para entretenerte. Pero ahí es justamente cuando entra la pérdida de tiempo, porque ese tiempo lo podés usar para el Señor, y te va a resolver muchas situaciones en tu mente, te vas a dar cuenta de muchos pecados, de muchas cosas que te tienen encarcelado en tu vida. Y te vas a decir, Señor, tantas cosas para limpiarme que no me da cuenta la realidad. Y si no la tenés por la palabra, la verdad que nunca te vas a dar cuenta. Dice así la palabra también en Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Dice así la palabra: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y dice, mantengamos firme la profesión. ¿La profesión qué era? Lo que profesamos, lo que predicamos. ¿Y qué predicaban? La palabra de Jesucristo, la palabra del sacrificio, de nuestra esperanza. ¿Por qué dice nuestra esperanza? Porque Cristo, ¿qué es? La esperanza de gloria en vosotros. ¿Y qué está hablando ahí la esperanza? La salvación. Eso es lo que venían esperando. Siempre la esperanza está hablando de salvación. Entonces predicamos que en Jesucristo hay salvación. Y dice, sin vacilar, sin dudar que por medio del sacrificio de Cristo, eso que estamos esperando, la salvación, se va a cumplir. Esto lo dice acá Pablo en la carta a los Hebreos. Y dice, sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. ¿A quién se refiere? A Jesucristo. ¿Por qué? Porque justamente en Jesucristo iban a tener la salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida, también decía Jesucristo. Y vemos que desde tiempos antiguos también el Padre prometió que iba a enviar un Salvador. Entonces, en la Escritura ya estaba hablando de este sacrificio en la antigüedad, y acá se cumplió, justamente en el sacrificio de Cristo. Entonces la salvación es solo por Jesucristo. No dudemos de esto. No vayan hacia atrás, no quieran volver a la ley. Es solamente por Jesucristo. Y dice también en Hechos 4:12, mirá lo que dice. Hechos 4:12 dice así: no hay nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente Jesucristo. No hay otro nombre. Entonces vemos que por medio del sacrificio de Cristo obtenemos la salvación. Y así, nuestra liberación, ¿dónde la obtenemos? En la cruz. De la manera, dice Pablo, que comenzaste, así seguí. Nosotros comenzamos por el arrepentimiento de nuestro pecado, obtuvimos la salvación, pasamos a ser hijos, y después, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir pidiendo perdón para seguir creciendo en la fe, para seguir libertándonos del pecado, para que pueda cumplirse esa palabra de nosotros, la perfección. La perfección en el sentido de una estatura espiritual. Yo no creo que haya hombre perfecto, pero sí que va creciendo espiritualmente. Y cuando hablamos de perfección es que, por ejemplo, a ver, Eric puede tener muchos defectos, pero si yo le mando a hacer las 10 cosas, y las 10 cosas me cumple, entonces voy a decir una obediencia perfecta. A eso es lo que voy. El pecado va a seguir estando, pero
nosotros vamos a tener autoridad sobre el pecado, a eso es lo que voy. Vamos a tener ese dominio. Y dice acá la palabra, también hay otra versión que dice así: sigamos confiando en que Dios nos salvará, no lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. ¿Y qué prometió? Salvación por el sacrificio. Bueno, vamos a dejarlo acá y continuamos mañana. Amén.